Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Bueno, mi doctor Colmenares. ¿Cómo está, doctor Zuluaga? Un gusto en saludarlo. De igual manera para mí. Vamos a ver, entonces empezamos esta tertulia Colmenares-Zuluaga del día de hoy. Señor. Relacionado con la contabilidad y la contabilidad pública, pasado, presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. Estamos tratando precisamente de propuestas sobre reorganización legal y reglamentaria de la profesión. Y estamos precisamente haciendo referencia a los artículos 10 y 11 de la Ley 43 de 1990 en la tertulia anterior. Estamos precisamente refiriéndonos a qué se hizo, qué temas se trataron en la tertulia anterior. Entonces, en relación con el tema de fe pública, se consideró en la tertulia que es necesario cambiar el texto que trae la Ley 43 de 1990, entendiendo que la fe es creer, credibilidad que deben lograrlo los profesionales, y el sentido de la palabra pública es la referencia a la gestión del contador, que no solamente es para el público, sino que lo ejerce como una delegación del Estado. Se deja claro que es necesario definir más ampliamente la expresión de fe pública. En la tertulia igualmente se hizo referencia al artículo 11 de la Ley 43 del 90, que expresa: es función privativa del contador público expresar su dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre balances generales y otros estados financieros. Con relación a la certificación al dictamen, se hace referencia a los bien traídos artículos 37 y 38 de la Ley 222 del 95, proponiendo que con relación al dictamen y certificaciones se exprese que no solo debe ser función privativa, sino exclusiva del contador público. Se concluye que este artículo requiere ser ampliado y actualizado. Se continuará en la siguiente tertulia hablando de las notas a los estados financieros, a los cuales también se hizo referencia, y se habló precisamente de la importancia de este tema, pero se hizo referencia especialmente a la documentación profesional, a la documentación que a nuestra consideración debe estar haciendo, o creo que ya se lo hizo, el Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces continuaremos ahora con los siguientes temas. Entonces, doctor Colmenares, ¿hacia qué temas vamos a dirigir hoy la tertulia? Pues yo creo, doctor Zuluaga, que lo que hemos conversado allí ya nos dejaría como en un punto de discusión, de participación de nuestros colegas, de la comunidad contable, de todo eso que hemos planteado sobre el sistema de información contable, y si fuera posible poder acompañar al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Exacto. discusión de estos procesos, ¿ya? Entonces, yo creo que ya es importante empezar a, como de la estructura de esta ley 43, hacer un planteamiento de nuestra tertulia sobre bloques de temas, porque ya de aquí en adelante entramos como en ese concepto de bloques de temas. Yo creo que con lo que lleguemos a plantear hoy, que son ¿cómo es que le llamo? Como el campo de acción del contador, o lo que plantean los artículos 12 y 13 sobre en qué circunstancias se debería requerir la calidad de contador público, ¿ya? Sí. ¿Qué es lo que plantean esos artículos 12 y 13? Ahí hay 12 y 13. que deberíamos precisar un poquito. Esta parte para que la recorten allí, doctor Zuluaga, en el sentido de que usted se aleje un poquito más, porque parece que tuviera eso
Listo. pegado ahí que parece que se fuera a pasar para acá, para el apartamento mío. Bueno, trataremos de hacerlo, listo. Bueno, señor. Discúlpeme, o yo. No, no hay cuidado. Juan David es el que debe decirles eso, hombre. Muy bien. Listo. Doctor Zuluaga, mire, siempre he observado, y yo creo que usted podría estar de acuerdo conmigo, lo creo, es que ese texto del artículo 12, a ver, yo nunca he visto que eso se haya cumplido, doctor Zuluaga. Nunca. Entonces digo yo, ¿para qué existen las leyes si no se van a cumplir? Entonces observe que este artículo 12 plantea que a partir de la vigencia de la presente ley, es decir, desde 1990, desde diciembre, la elección o nombramiento de empleados o funcionarios públicos para el desempeño de cargos que impliquen el ejercicio de actividades técnico-contables deberá, mire que es imperativo, deberá recaer en contadores públicos. ¿Cuántos cargos he visto yo que tienen en el detalle de las funciones, actividades técnico-contables y no las ocupan contadores públicos? ¿Ven? Contralorías. Por ejemplo. Contralorías regionales, departamentales, las contralorías, inclusive la nacional, ¿no? Sí. Entonces digo, o esa norma se aplica o retírenla del ordenamiento jurídico, porque no tiene ningún sentido. No es como muy despectivamente y en términos coloquiales muchos plantean, ¿para qué son las leyes? Y entonces le da la respuesta el mismo planteamiento coloquial, ¿para violarlas? No, las leyes no pueden ser para violarlas. Las leyes tienen que ser para cumplirlas, o si no, entonces dejamos de ser un Estado social de derecho, doctor Zuluaga. Sí, yo considero, doctor Colmenares, que aquí lo que debería hacerse es que si ese artículo se quiere modificar, bueno, debería ser muy específico, porque es que no puede hablar de nombramiento de empleados o funcionarios públicos para que no se cumpla. Tendría que definirse una estructura del gobierno o del Estado, ya está, y no creo que vaya a cambiar mucho. Entonces, especificar y decir en tales circunstancias o en un decreto reglamentario. No sé qué opina el doctor Colmenares. Es que mire, ahí es donde deben estar precisamente las funciones de inspección y vigilancia que debe cumplir la Junta Central de Contadores, porque a eso es que se refieren las funciones de inspección o vigilancia, no estar persiguiendo a los contadores como si fueran unos presuntos delincuentes o que estuvieran alterando el ejercicio de la profesión, que atacan a la gente con esa tal función de inspección y vigilancia, porque como dicen, se meten es con los más chiquitos. Sí. ¿Por qué no lo hacen con los grandes? Una pregunta de doctor Colmenares. Cuando en la ley 1314 establecieron esa inspección y vigilancia, usted que estaba presente en esa discusión, ¿qué fue lo que se pensó en crearla como una superintendencia? Es que esas son las funciones de una superintendencia. Pero es que mire que eso no lo inventa la ley 1314. Sí. Eso viene desde la ley 43. Ahí están las funciones de inspección y vigilancia que debe cumplir la Junta Central de Contadores, doctor Zuluaga. Sí. Ahí están expresas, por allá en después del artículo 14, no sé si acuerda. Cuando la establecieron como unidad administrativa especial, ¿no se especificó eso? ¿O sí? Pues dice allí que la Junta vigilará para que ejercerá inspección y vigilancia para que las funciones se cumplan por parte de contadores públicos. Es que no me acuerdo exactamente cuál es el artículo. No sé si usted se acuerda. Aquí sí se requiere una aclaración muy en detalle y yo estoy casi seguro que los contadores públicos o los que están haciendo estos estudios a ese artículo le harán cambios muy sustanciales. Pero por supuesto, pero es que de nada sirve hacer los cambios
si no se cumple con las normas, que es lo que yo quiero significar aquí, doctor Zuluaga. ¿Ya? Sí. Mire, el artículo 20 de las funciones de la Junta Central de Contadores, el numeral primero, ejercer inspección y vigilancia para garantizar, debe Sí. ejercer inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público debidamente inscrito y que quienes ejerzan la profesión de contador público lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones. Entonces, pues eso es lo que tiene que hacer, con respecto a este artículo 12. Y aquí dice Sí. que a partir de la vigencia de la presente ley, la elección o nombramiento de empleados o funcionarios públicos para desempeño de cargo que impliquen el ejercicio de actividades técnico-contables deberá recaer en contadores públicos. Eso debe ser así. Entonces, ¿qué es lo que le planteo yo ahí? Yo sugiero muy respetuosamente que nos salgamos de ese criterio de actividades técnico-contables. Exacto. Y lo Estoy de tomemos, acuerdo. Ya le iba a preguntar sobre eso. y lo tomemos como lo dice la misma ley 43. Entonces, a partir de la vigencia de la presente ley, podemos seguir con lo mismo, la elección o nombramiento de empleados o funcionarios públicos para el desempeño de cargos que impliquen el ejercicio de actividades relacionadas con la ciencia contable en general. ¿Ya? Relacionadas con la ciencia contable en general. Sí, me parece que tiene mejor sonido. Bueno, Sí. Sí. Es decir, ciencia contable en general me parece muy importante. esto es lo que venimos hablando desde el artículo primero. Sí. Sea ejercida o deberá recaer en contadores públicos. Punto. Doctor Colmenares, eso suena bonito, pero ¿quién define ciencia contable? Ya lo definió la ley aquí al comienzo en el artículo segundo, cuando dice de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. ¿Se acuerda cuando al comienzo estuvimos hablando sobre eso? Sí, Para sí. los efectos de la presente ley se entiende por actividades relacionadas con la ciencia contable en general toda aquella que impliquen, ¿sí se acuerda? No, ¿por qué no? Si usted tiene el texto ahí, pudiéramos que nos quedara grabado de nuevo porque Claro, es afín con lo que estamos hablando. acuérdese que en ese momento entramos allí en una conversación además muy, muy animada sobre el tema de las certificaciones. Ah, Porque ya. vamos a certificar cuánta cosa surge y no. Tienen que ser de certificaciones de información que se encuentre en la contabilidad, en los libros de contabilidad. No es otra las certificaciones. Entonces dice la ley que para los efectos de esta ley se entienden por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que impliquen organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes de Sí, estados financieros, certificaciones que se pidan con fundamento en los libros de contabilidad. Entonces, todo eso hay que referirlo es allá, a ese sí. tema. Y entonces decíamos en esa oportunidad que hay un texto acá que nos parece muy impreciso, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público. Yo creo que eso hay que plantearlo de una manera concreta porque ese desarrollo parece muy ambiguo. El desarrollo es Aquí todas. habla de aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional de contador público, lo dice en el artículo segundo. Y eso se presta a mucha discusión y a mucha interpretación. Entonces, las normas deben ser tan precisas que no se requiera incluso todo un código para explicar una norma. No, utilizar unos términos que no admitan ni siquiera interpretación, que no sea necesario. Sí. Entonces, en la medida en que eso se resuelva, este artículo 12 ayuda mucho. Pero, adicionalmente, ¿qué es lo que habría que decir allí? Que en razón a esa función que tiene la Junta Central de Contadores en el artículo 20, en el numeral primero, que está más adelante, ¿sí? Ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público. Entonces, aquí habría que reiterar eso en el sentido de decir algo que diga que será vigilado por la Junta Central de Contadores, el cumplimiento
de este artículo será vigilado por la Junta Central de Contadores. Ese debería ser casi lo definitivo allí, porque lo demás lo que se conoce y está en el artículo 12, en el artículo segundo. Sí, Entonces sería sí, cumplimiento de este artículo, será vigilado, será responsabilidad su vigilancia, sí. ¿sí?, de la Junta Central de Contadores en el ejercicio de su función de inspección y vigilancia. ¿Sí? Y que no se ponga a estar persiguiendo allá a los contadores de pueblo. Bueno, eso no lo debe decir la ley. Pero eso es lo que hacen. Sí. Sí. No, me parece que con eso queda magnífico, que le queda una función muy interesante a la Junta Central de Contadores. Claro. Y sería, si eso llega a prosperar, un trabajo bien detallado y unos cambios bien sustanciales en todos los Porque es que aspectos del Estado. se da mucho abuso, y hay que decirlo de esa manera, doctor Zuluaga, sobre todo cuando se trata de designaciones, nombramientos, en fin, elecciones que conlleven algún respaldo político. No, pasan por encima de lo que sea, no les importa. Y no creo pues que eso debe darse de esa forma. Aquí dice, de todas maneras, complementariamente, que la violación de lo dispuesto en este artículo conllevará la nulidad del nombramiento o elección y la responsabilidad del funcionario o entidad que produjo el acto. ¿Quién debería entonces ejercer aquí el reclamo de esa responsabilidad? La Junta. Muy bueno. Sería una función que no la tiene. Que la Junta denuncie, que la Junta reclame. Cuando veamos la Junta Central de Contadores, entonces hablaremos, entonces allí nos referiremos al tema. A mí me parece que sería una muy buena forma de abrir un espacio a la profesión del contador público. Es que más que abrir es que eso quede preciso, porque es que ya está abierto, doctor Zuluaga, con lo que dice allí. Mire, a partir de la vigencia de la presente ley, obsérvelo, porque usted también tiene el texto allí. Sí. A partir de la vigencia de la presente ley, la elección o nombramiento de empleados o funcionarios públicos para el desempeño de cargos que impliquen el ejercicio de actividades, ahí propongo yo, relacionadas con la ciencia contable en general, deberá recaer en contadores públicos. Pero entonces, ese concepto de la ciencia contable en general debe quedar muy claro, muy preciso allá en el artículo segundo, para que eso no se preste a ambigüedad. Lo dispuesto en este artículo será vigilado por la Junta Central de Contadores. Así debe ser. Por eso, no, lo que quería decir es que si la Junta Central de Contadores interviene como se está proponiendo, abriría espacio a la profesión del contador público. Pues en el sentido en que habría alguien que por eso, de manera material entraría a garantizar eso, pero es que eso ya está dispuesto, porque eso fue lo que le dijo la ley en el artículo 20. Aquí no dice, son funciones de la Junta Central de Contadores perseguir a los contadores de pueblo. Sí. No dice eso. Estoy hablando de manera coloquial. Sí. Aquí dice, son funciones, en el 20, son funciones de la Junta Central de Contadores ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público debidamente inscrito. ¿Sí ven? Eso está relacionado con el 12 que estamos leyendo. Sí. Lo dispuesto en este artículo será vigilado por la Junta Central de Contadores en razón de sus competencias dispuestas en el artículo 20. Entonces, así se va a requerir que en ese cargo de dirección de la Junta Central de Contadores haya gente con mucha fuerza. Sí, claro. Para hacer cumplir esto. La misma Junta, el tribunal, en su pronunciamiento, y que sea el tribunal el que demande esos actos si no se cumplen de acuerdo con lo que aquí está dispuesto. ¿Ya? Como se propuso, que sea el tribunal, sí. Muy bien. Ahora bien, doctor Zuluaga, no es tan sencillo lo que sigue, ¿oyó?
Se requiere tener la calidad de contador público en los siguientes casos. Sí. Ahí, ¿ya? Bueno, ya es el artículo 13. Sí, señor. Bueno, Es un tema que lo vamos a plantear, no ¿cómo sé, quiere plantearlo? pues, promoviendo la discusión, por supuesto, que la gente intervenga, participe, que nos escriban, nos digan, ¿ya? Porque es que por mis relaciones con colegas que tenemos en el resto, nomás para circunscribirlo en América Latina, porque acuérdese que contaduría pública solo existe en América Latina. Contaduría pública no existe en el resto de la humanidad, sino solamente en América Latina, desde México hasta Tierra de Fuego. En Europa, ¿qué es lo que existe para que haya conocimiento o acercamiento en este momento sobre ese tema? En general, economistas que se concentran pues en los temas micros de las organizaciones. Bueno, en España, El Estado los habilita. sí, El Estado los habilita para que den fe pública, porque allá no existe la carrera de contaduría pública. En Estados Unidos tampoco existe la carrera de contaduría pública. sí. ¿Sí? La persona del Estado, y además como es un Estado federal, son habilitados en cada Estado. No es como aquí, que usted aquí puede ejercer la profesión de manera, sin ninguna limitación de ámbito, de manera simultánea, digámoslo de esta forma. En La Guajira, Antioquia, Meta, Vichada, no hay ningún problema, porque esto es una república unitaria. En el caso de los Estados Unidos, no. Cada estado tiene su legislación y cada estado convoca sus respectivos exámenes para habilitarlos, tanto el contador como el auditor. Bueno, Entonces, yo, a raíz de mi participación en Glenif, cuando presidí el Consejo Técnico y me relacionaba con mis colegas del resto de América Latina, fíjese que ahí tuve la oportunidad de empezar como a conocer cómo se ejercía o cómo se ejerce la profesión en varios países. Y yo digo que uno tiene que compararse es con el que sea similar a uno, porque uno no puede hacer comparaciones con distintos. sí, sí. Hay que hacer comparaciones con similares. Y en ese sentido, a mí me parece muy cercano a nosotros el tema del ejercicio de la profesión, por ejemplo, en Panamá. ¿Sí? Sí, Porque además, acuérdese, Panamá fue Colombia, ¿no? sí, Se conservan muchas cosas todavía. La ley 57 de allá de Panamá, que reglamenta el ejercicio profesional de la contaduría pública. Por eso le digo yo que yo cuando hago planteamientos los reviso, los estudio, no es algo que yo saque por allá del cubilete, ni de un sombrero, ni nada. igualmente Centroamérica, es de Panamá y los otros países de Centroamérica también. Fíjese Se le que, ve mucho trabajo en relación con la contaduría pública o los contadores públicos. miren lo que dice la norma del ejercicio de la profesión en Panamá para las Sí, personas jurídicas, para lo que se llaman aquí las sociedades de contadores públicos. Ya nosotros hablamos sobre eso, doctor sí, ya Zuluaga, se habló, ya se habló. ¿sí? Pero escuche este texto. Escuche este texto, doctor Zuluaga, mire. Sí, Dice la ley 57, que reglamenta el ejercicio profesional de la contaduría pública en Panamá. Solamente las personas naturales, titulares de la licencia de contador público autorizado, podrán constituirse en sociedades para la prestación de los servicios calificados como propios de la profesión. ¿Ves? bueno, Los socios de las sociedades de contadores públicos en Panamá tienen que ser todos contadores, personas naturales. No es como aquí, que aquí una sociedad de contadores públicos puede ser socio de otra sociedad de contadores públicos. Y además de eso, personas que no son contadores públicos, pueden ser socios de una sociedad de contadores públicos. doctor Colmenares, me disculpa, ¿de qué año es esa ley? Esta ley 57 es la que está vigente.
No, pero ¿de qué año es? Es del 1 de septiembre de 1978, mire, todavía no está. Carajo, perdón. Caramba, entonces, Sí. inclusive ¿Ah? con más edad que la nuestra. ¿Cómo? Pero por favor. ¿Ah? Y es la Tiene que está vigente. la que está vigente. Imagínese usted. Podríamos haber copiado de allá. Pudo haber sido, pero bueno, uno también adecua las cosas a su propia No, naturaleza. pero era que no estaba en ese tiempo Google funcionando como debía ser. Sí, pudo haber sido ese el detalle. Sí, no había toda la tecnología. Y no les piden ninguna experiencia en actividades técnico-contables ni nada de esa cosa. Terminó su formación, lo Ya, único es que eso sí exigen, allá está el detalle, y yo creo que en eso algo debería hacerse aquí también. Tiene que certificar que no tenga antecedentes penales. uh-huh. Tiene que certificar que no tenga antecedentes penales. ¿Eh? ¿Cómo Bueno. le parece a usted eso? Sí, aquí en Colombia somos más papistas que el Papa. El año que hasta se reglamenta mucho el año de práctica, en fin, todos esos detalles que en muchos países y para muchas profesiones no existe. Sí, claro, claro que sí. Entonces, lo que planteo aquí sobre esto, doctor Zuluaga, que complementario con ese artículo 12, ¿ya? Sí. Relacionado con el artículo 2, ¿ya? Y que también se relacione con el artículo 20 de las funciones Sí. de la Junta. Sí. Este artículo 13, Sí. en el que se expresa, además de lo exigido por leyes anteriores, ¿y por qué lo dice así? Porque veníamos con la ley 145. Sí. Esta ley 43 no la deroga expresamente, sino que la modifica. Y además el título de la ley es ese, por el cual se modifica la ley 145 de 1960. Sí. No la deroga. Por la cual se modifica la ley 145 de 1960. La ley 43 no deroga la ley 145. Por eso Uh-huh. todavía hay algunos aspectos de la ley 145 que siguen vigentes. Entonces, dice el texto, además de lo exigido por leyes anteriores, se requiere tener la calidad de contador público en los siguientes casos. Entonces se plantean, aquí en esta ley, se plantean dos situaciones únicamente, ¿ya? Que son, por razón del cargo, ese es uno, ¿ya? Y el otro, por la naturaleza del asunto. Yo creo que ahí hay que hacer un desarrollo adicional, doctor Zuluaga. Además de por la razón del cargo y por la naturaleza del asunto, también se le debería incluir algo que se refiera al profesional independiente, al contador independiente. ¿Y a qué me refiero yo con el contador independiente? Que es en el que primero quiero plantear. Que siempre que se trate de peritajes, Sí. como auxiliar de la justicia, como auxiliar de la justicia, Sí. que se refiera a información obtenida de los libros de contabilidad, hombre, por naturaleza eso debería ser exclusivo del contador, doctor Zuluaga. Claro. Porque se trata de dar fe pública sobre eso, de darle un apoyo a la justicia. ¿Ve? Otro. Yo le pregunto a usted de manera respetuosa, ¿cuál es la base formal de información para llevar a cabo la liquidación de un negocio, de una persona jurídica? Eso también estuvo ya propuesto en tertulias anteriores.
Sí, es que la base siempre es el estado financiero. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, si eso es así, digo yo, el liquidador debería ser exclusivamente un contador público. Todo liquidador debería ser un contador público. Sí, y ya está propuesto en tertulia anterior del Mencionado. seminario. Sí. Y lo otro, que eso quizás no lo hemos mencionado, doctor Zuluaga, usted Sí. tiene noción, estoy seguro, conocimiento, pues, así sea de manera tangencial, de lo que es los tribunales de arbitramiento en los contratos. Sí. Entonces, mire lo que pasa. ¿Cómo se constituye un tribunal de arbitramiento? Las dos partes, cada uno designan uno, ¿sí? Cada uno de las partes designan uno en un contrato. Sí. Y esos dos designan el tercero. Uh-huh. Ahí está el tribunal, ¿ya? Sí. Pero resulta que para efectos de resolver algún conflicto de esos, en ocasiones se requiere de la información contable. ¿Ya? Y tributaria también. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Digo yo, esos tres deberían designar el contador que servirá de apoyo a los estudios del tribunal. Es decir, el contador no va a votar, ni va a decidir, ni va a nada. No, no. Debe imponerse la obligación que se designe un contador que será el apoyo del tribunal en materia de información y seguir planteando el mismo concepto. Sí, a mí me parece bien interesante porque sí existen muchas discusiones en los tribunales de arbitramiento sobre temas de tributarios, temas contables, temas de auditoría, dictámenes, todos estos detalles llevan a discusiones grandes. Y cada uno de los miembros del tribunal podrá llegar allá con su propia información contable. Y entonces, ¿cuándo se resuelve eso? ¿Ve? En cambio, si entre todos, entre los tres, designan a uno al cual le darán esa confianza para que produzca la información. Pero colocarlo, doctor Colmenares, como obligación, porque yo sí conozco que ellos en estos tribunales llaman a peritos contadores públicos, como peritos a contadores públicos, pero los llaman pues para que les den unos criterios adicionales. Pero aquí lo que estamos planteando es que sea una obligación. Sí, pero es que cada uno de ellos puede llamar a su propio perito. Sí, por eso. Allá en el tribunal su opinión. No, pero la propuesta no es que sea obligatorio, no que estén llamándolo como perito, sino que en ese el tercero sea de contador. El cuarto. El cuarto, bueno, listo. Sí, porque los tres. Sí, ya están definidos. Sí, y ellos tres designen a un contador que el contador, por supuesto, no tendrá voto en el tribunal. Lo que va a hacer es el canalizador de la información contable. Sí, me gusta mucho, es una propuesta buena también. Es decir, nosotros estamos buscando, sigo insistiendo, como lo dije antes, espacios para el contador público, que muchas veces están cerrados porque no se le han, no se ha visto su necesidad. Sí. Entonces ahí sí, por razón del cargo. Bueno. Viene el lío. Para desempeñar las funciones de revisor fiscal. Listo, ya eso viene de antes. Listo. Auditor externo, auditor interno en toda clase de sociedades. Ahí debería decir en toda clase de personas jurídicas.
Sí, Porque acuérdese que si nos vamos a las entidades sin ánimo de lucro, ellos no tienen la condición de sociedades. sí. Entonces tendríamos que referirnos es en toda clase de personas jurídicas para las cuales la ley o el contrato social así lo determina. Entonces ahí viene. Todo auditor externo y todo auditor interno tiene que ser contador público. Yo no estoy de Sí, acuerdo con eso, no lo haga. pero es que Entonces, vuelve lo que ya se ha dicho en tertulias anteriores sobre claro, lo de auditor externo, pero sobre actividades, es que allí está muy generalizado. ¿Cómo? ¿O qué opina? sí, por eso. Entonces ahí lo que deberíamos referirnos es que siempre que su función sea directamente relacionada con las actividades de la ciencia contable en general. Sí, sí, ya se expresó así. Entonces Porque me parece muy el importante. tema de un auditor de una empresa social del Estado, Sí, de los auditor hospitales, médico. por ejemplo. Sí, ¿Quién no ha dicho tiene que ser contador. por qué? ¿Cómo así? ¿Con base en qué? ¿Dónde está su conocimiento? Exacto. ¿Ah? A Empezando mí por me gusta eso porque estamos reiterando ya lo dicho, nos da pie ese literal A de ahí. este artículo 13. Y además de eso, que si se trata de la formación, como todavía hoy lo seguimos viendo, lo que están aprendiendo es tangente, cotangente, secante, cosecante, hipotenusa, límites, y resulta que no se sabe nada de valor presente neto, tasa interna de retorno, combinación de tasas, que es la matemática que debemos aprender. Claro, está Entonces, bien. ¿con qué criterio, doctor Zuluaga? Ujú. Eso es lo que yo pregunto. Eso, ahí hay que hacer un trabajo de redacción que de verdad, no sé, se Yo, acerque más. yo tengo una inquietud allí. Eso de auditor interno, también. Es que yo he visto auditorías internas de actividades varias. Yo trabajé en una empresa productora de químicos y habían auditores de los procesos químicos y no tiene que ser contador. Es que esa auditoría interna también tiene sus Sí, elementos para revisar. claro que sí. Entonces, por eso digo yo que eso hay que circunscribirlo a lo que se relacione con actividades o lo que tenga relación con las actividades de la ciencia contable en general, Porque yo le cuento, yo en nuestra empresa tenemos un auditor interno y así lo llamamos, es un ingeniero. por ejemplo. ¿Sí? Sí, es un ingeniero que hace todas las revisiones, todas técnicas que tengan que ver con redes, todos esos detalles, internet, todo eso. Y eso está bien. Pero Sí. entonces, si esto se deja así en genérico, Ujú. eso lo que se presta es para conflictos, para problemas. Entonces hay que precisarlo y circunscribirlo a las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, doctor Zuluaga. Me parece muy bien. Y además de Doctor que, Colmenares, señor, hasta aquí vamos muy bien en la tertulia del día de hoy. Me parece que nos estamos metiendo en unos temas muy específicos ya de la profesión. sí, Para continuar en la próxima tertulia, sí, podríamos hacer si usted lo cree bien, hacer una síntesis de lo que hemos tratado en el día de hoy en esta tertulia. y claro, es que en algún momento, cuando ya salgamos de los temas particulares y específicos y que vayamos ya a empezar los bloques, a mí me parece que debe haber un momento en el cual recojamos todo lo que hemos venido planteando Sí, y dejar allí un hito ahí. Bueno, esto queda aquí. Esto es lo particular, los detalles. Ahora nos vamos a los temas gruesos en bloque. sí, ¿Te parece? Seguramente sí, que señor. nuestros colegas estarán de nosotros, pues lo digo con humildad, por supuesto, agradecidos de que después de habernos escuchado todos estos martes, volvamos como a recogerlos y ponerlos en un punto
para seguir de allá con los bloques ya del desarrollo. Sí, No, me encanta, me alegra mucho. lo que estaríamos es dejando luces, Así es, sí, para ese proceso que se está siguiendo. claro que sí. Sí, usted tiene toda la razón. No, Doctor doctor Colmenares, Colmenares, encantadísimo de compartir con ustedes. igualmente me Amena. agrada mucho. Vamos entonces para continuar en la próxima tertulia sobre esta reestructuración normativa y reglamentaria. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Ok, señor, Colmenares. muy amable. Le Bueno, buen día, le mando un abrazo, que esté muy bien y a los gracias. colegas, muchas gracias.